Bueno, le mencionábamos alguna cifra cuando iniciamos el programa sobre la cantidad de trans que no consiguen trabajo en la Argentina, alrededor de un 90%. Tal vez lo que más me impresionó a mí es el promedio de vida, 42 años. Este trabajo se presentó hace varias semanas ya en Buenos Aires y se hace la réplica, o se hizo la réplica hoy en Rosario. Por eso estamos con Esteban Paulón, de la Federación de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, y con Alberto Stella, de ONUCIDA. ¿Cómo les va? Hola, mucho gusto. Bueno, refrescame un poco los datos, Esteban, a ver si son correctos a grosso modo lo que yo dije, ¿no? Pero son cifras que impresionan. Sí, impresionan porque la expectativa de vida en población general en Argentina es arriba de 70 años largas, claro. Y en la población trans estamos hablando de 42 años, sobre todo en el caso de las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual por distintos motivos, expuestas a situaciones de violencia, a condiciones de vida no muy saludables, incluso en muchos casos a la propia construcción de la identidad de género por vía no por la vía médica como correspondería o si los servicios de salud estuvieran accesibles, sino que muchas veces por esa discriminación y exclusión que ha habido del sistema de salud, esos procesos de construcción corporal se han realizado muy autogestionariamente, ¿no? Y esto, por supuesto, como con cualquier ¿En la clandestinidad? Y en la clandestinidad, y esto tiene consecuencias para la salud. Por eso, bueno, estos números tienen que hacernos reflexionar en relación a la necesidad de impulsar políticas públicas integrales y sobre todo para una población que no es inabarcable, Florencia, porque estamos hablando de que a nivel nacional 6.000 personas trans realizaron el cambio de DNI. En la provincia de Santa Fe son unas 450, 300 de las cuales están en la ciudad de Rosario y en la región de Rosario. Entonces, estamos hablando de una política pública muy focalizada para un segmento de la población que hoy tiene distinta vinculación con el Estado, porque se vincula a través de los servicios de salud o a través de algún plan social. O sea, no es que el Estado no llega. Lo que pasa es que evidentemente tenemos que llegar con una batería están de medidas. Identificados, pero no hay una política que pueda generar una, no sé, inserción laboral. Claro, es que ninguna política aisladamente va a resolver el tema, porque no es, bueno, que aprendan un oficio y vayan a trabajar. O sea, hay condiciones de salud, hay condiciones ambientales, hay condiciones de la discriminación. Bueno, a ver, en muchos casos, y yo no hablo de trans, pero hablo de muchas chicas que ejercen la prostitución. También se dice, bueno, que no ejerzan más la prostitución, cerramos los prostíbulos, no hay más proxeneta, hace un curso de crochet y anda a trabajar. Claro. ¿De qué? Mucha hipocresía. Aparte, a ver, cuando a lo mejor su ganancia mensual supera los 15.000 pesos. Sí, aparte hay mucho, más allá de eso hay mucha hipocresía en la sociedad, ¿no? Porque los mismos o las mismas personas que levantan el dedo para hacer esta reflexión moralista, nosotros no tenemos una mirada moralista del trabajo sexual, nos parece que si es una alternativa elegida por la persona es perfecto. Yo no coincido con esa visión, yo no creo que es un trabajo. Bueno, pero independientemente de esa consideración, igualmente evidentemente deberá haber alternativas, claro, independientemente de la consideración que tengamos. Entonces, ahí es cierto que cuando no hay alternativas, hay una imposición de la sociedad, y esos mismos sectores que levantan el dedo para acusar son los que después no brindan las oportunidades. Está bien, pero es el Estado el que tiene que dar la respuesta. Perdón, porque te querías preguntar, pero te voy a cortar. Yo quería invitarlo a Alberto, porque generalmente con Esteban hemos hablado muchísimas veces en gran cantidad de programas, por suerte. Por suerte porque podemos hacerlo con libertad, ¿no? Cosas que años atrás era impensado. En el último tiempo, Alberto, en los últimos años, hemos hablado con Esteban y con otros luchadores por la igualdad de género y de derechos y demás, que habíamos avanzado mucho, que había leyes que nos habían hecho avanzar, que el concepto general, en general, estábamos más avanzados, más abiertos. ¿Estos números vienen a dar por tierra o vienen a decirnos, no, realmente avanzamos, pero estamos muy lejos? Probablemente sea lo último que dijiste, pero yo diría de que el avance es extremadamente significativo. Hace unos años era impensable, y lo sigue siendo en la mayor parte del mundo, tener leyes tan vanguardistas en materia de derechos humanos como las que tiene Argentina. Consideremos de que hoy uno piensa que hay un avance enorme, y sí lo hay, pero es solo el 10% de los 193 países de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Naciones Unidas, que tienen leyes que amparan la diversidad, que tienen leyes sobre matrimonio igualitario o por lo menos unión civil. El resto de los países no, y sin embargo es un avance significativo.
las leyes son fundamentales, son importantes. Considero yo que son el primer paso para la construcción de una sociedad en la perspectiva de derechos humanos. Son el primer paso porque da al colectivo social, en este caso el de la diversidad, un arma indiscutible, fundamental para demandar el derecho que ha sido de alguna manera violado y repetitivamente por la sociedad. Pero luego, a través de esas leyes, tenemos que ir a la construcción de la cultura de derecho. Y la construcción de la cultura de derecho es un elemento ya mucho más profundo, que podría implicar incluso un cambio generacional. Por tanto, de ahí la importancia de trabajar con la juventud. Por eso la oportunidad perdida sigue siendo la no implementación con la seriedad que requeriría el caso de otra de las grandes leyes que tiene Argentina y que pocos países la tienen tan bien hecha, como es la ley para educación integral para la sexualidad, que comparativamente en análisis internacionales es una ley realmente muy bien hecha, muy bien elaborada, pero luego el nivel de implementación sigue siendo muy bajo. Y esa es una oportunidad perdida porque en ese proceso educativo es que construiríamos nuevos ciudadanos con una perspectiva más amplia, con una capacidad de visión, primero de autoanálisis, de quién soy, de qué pasiones me mueven, pero luego también de qué pasiones mueven a mi semejante, qué diversidades hay. Entonces ahí podríamos abordar temáticas tan importantes como por ejemplo la equidad de género, hombre-mujer, el hecho del embarazo en adolescentes, la violencia de género, qué lo determina y por qué, y cómo construir una nueva sociedad con paradigmas diferentes. Trabajaríamos todo el tema de diversidad. En pocas palabras, construiríamos nuevos ciudadanos con una expectativa mucho más amplia en materia de derechos humanos y ahí sí daríamos el salto de calidad en la construcción de la cultura de derecho. ¿No será que estas estadísticas reflejan la división que tenemos en Argentina entre aquellos que no tienen necesidades básicas satisfechas y aquellos que sí, entre la clase media y alta que puede soñar y aquella gente tan compatriota y tan argentina y seres humanos como nosotros que no tienen las mismas posibilidades económicas de acceder a la educación desde la base? ¿No será que esta estadística marca eso? Hay una parte que sin duda que sí, pero yo creo que es una mínima parte. Yo creo que la parte más importante es la cultura dominante a la cual todos hemos sido sometidos por años, por siglos, donde la diversidad no es bien vista y que antropológicamente sería completamente diferente. Ya yo tuve recientemente una experiencia muy interesante con pueblos indígenas en Chile y en la cultura de ellos no existe la palabra discriminación, no existe porque no existe y porque más bien la persona homosexual para ellos es considerada una persona con dos almas, con dos espíritus, por tanto de alguna manera es un bendecido. De hecho, nos contaban que el chamán, cuando entra en trance, porque está haciendo una cura muy particular y está en trance, tiene que estar presente una persona homosexual, porque teniendo dos almas, es la única que lo puede proteger. Entonces, miremos qué concepción tan hermosa, tan amplia, tan diferente a la concepción culturalmente y hegemónicamente aceptada por nuestra sociedad, que en cambio ve al homosexual o a las conductas o a las orientaciones sexuales diferentes a la mayoría heterosexual y aceptada como algo al inicio patológico. En otros países no patológico, pero sí ilegal, porque llegamos hasta eso. Y donde no es ilegal es apenas tolerado, que es un verbo muy, muy pesado si hablamos de derechos. ¿Y cómo ves que estamos nosotros? Yo creo que se ha hecho un gran paso. No, yo creo ¿En una etapa de aprendizaje? Mira, el hecho de que la sociedad argentina haya tenido o haya dado el espacio para que los colectivos sociales reivindicaran sus derechos, abrieran un debate público tan profundo, que luego llega al Parlamento, llega al Senado y pasa, y la ley es hoy en día una realidad, habla de una sociedad que sin duda ha evolucionado muchísimo en materia de derechos humanos. La ley no cambia la pauta cultural.